Realmente lo que nosotros venimos denunciando no es nuevo, es algo que se viene dando no solamente desde que Maduro tomó el poder en el 2013 y ahora se ratificó en el poder ilegítimamente, y siempre el gobierno chavista ha venido dando vueltas y vueltas de tuerca una vez más en contra no solo de la libertad de prensa, de los periodistas de ejercer el periodismo, sino también de la libertad de asociación, la libertad de reunión y en general la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Hasta hace poquito y apenas había asumido Maduro ahora en enero, la asamblea ilegítima del chavismo estaba trabajando sobre una ley de ciberseguridad para realmente, además de los programas que está cerrando, de los diarios que ya no deja de circular por no darle papel, de todos los medios que ha cerrado y sobre todo de la insistente propaganda que hace a través de medios que no son públicos, sino son gubernamentales, desde Telesur y tantas otras empresas periodísticas del gobierno chavista, lo que ha hecho es cercenar en forma sistemática, periódica y persistente la libertad de prensa. Así que esto del programa de Rendón no es nada nuevo, es parte de una estrategia comunicacional o de propaganda del régimen, que está de repente ya en sus postrimerías, pero cuanto mayor problemas tiene para atornillarse al poder, obviamente la represión será cada vez mayor. Así que lo que está pasando ahora creo que en las próximas semanas se agudizará. ¿Han logrado calcular en la Sociedad Interamericana de Prensa los cierres de emisoras, programas de radio, televisión o periódicos a causa de la censura? Sí, tenemos las estadísticas, no las tengo en este momento aquí, pero en realidad prácticamente han cerrado el 80, 85, 90% de los medios independientes y críticos que existían, y esto no es ahora de golpe, sino que ha sido un ejercicio de censura oficial muy paulatina, desde el mismo momento, yo diría en el primer año que asume el poder Hugo Chávez en 1999. Es decir, ha sido, como dije antes, persistente, metódico, periódico, de la forma que han ido acotando los espacios para la prensa independiente. Ricardo Trotti menciona, César Miguel, aproximadamente el 80% de emisoras o programas independientes desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Te encuentras con nosotros en la ciudad de Miami debido, en parte, ¿no?, a lo que ha ocurrido en Venezuela estos últimos meses. ¿Qué es lo que diferencia a lo que ocurrió la semana pasada al motivo de tu estadía, para decirlo de alguna manera, en Miami? Mi estadía en Miami obedece a una amenaza muy puntual que lanzó en mi contra Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión, donde él decía que yo era un incitador al odio y que en tanto yo debería estar preso, yo debería estar condenado. Cuando en un régimen dictatorial el dictador dice algo parecido en cadena de radio y televisión, creo que la seña está perfectamente clara. Fue una agresión a mi persona, a mi familia, y pues, procedí a salir, pero desde acá yo seguía haciendo el programa de radio. Y ¿Hace cuántos meses ya? Ya más de un año y medio ya. Y se hacía el programa de radio. Ahora, ¿cuál es la diferencia puntual en estos días? Siento que es el desespero creciente por parte del régimen. Hay una situación de acorralamiento total. El diario El Mundo en Madrid lo definió muy bien en un titular. Decía: Guaidó aún no está en el poder, pero Maduro está ya en la resistencia. Maduro va siendo acorralado, va hacia el rincón, y entonces cada vez que está más acorralado reacciona con más virulencia, con más virulencia, con más violencia. Lo que ha ocurrido, lo que decía Trotti, lo que ha ocurrido con los corresponsales extranjeros nunca había pasado. El régimen siempre cuidó las formas, ¿verdad? Por ejemplo, sacaron a CNN del aire, igual que a NTN 24. Hace ya 2 años. Pero la situación con los periodistas formalmente era impecable. Ahora, el allanamiento del que fue víctima F, la expulsión de los chilenos, de los periodistas
franceses, ya eso pasó a mayores, ¿no? Nos quedan segundos, César Miguel, Ricardo Trotti, pero quisiera terminar esta entrevista haciéndoles una breve pregunta a los dos. Más de 40 años en la radio y en la televisión de Venezuela, ¿cómo ves el futuro cercano al derecho de opinión en el país? Y son las redes sociales quizás el secreto a este derecho. Ricardo, me gustaría también hacerte la misma pregunta. Comienzo contigo, César Miguel, rapidito. Las redes han resultado un escape magnífico, una opción, una alternativa extraordinaria. Recién esta mañana inventé un espacio con Floralicia Anzola, al punto que salió muy bien por Instagram y en Periscope. Claro, yo espero volver a mis medios tradicionales donde he pasado toda mi vida y creo que pronto lo voy a hacer, estoy seguro. Ricardo. Bueno, coincido plenamente y además hay que decir que siempre las redes sociales y los medios de comunicación, como sucede en Venezuela, se complementan a sí mismos. Así que visiono hacia futuro una democracia para Venezuela llena de medios, volviendo todos los medios tradicionales a ejercer el periodismo y obviamente a la gente a trabajar a través de las redes sociales para hacer de Venezuela una real democracia y que se viva en libertad de expresión y libertad de prensa. Y bueno, para entender el impacto de las redes sociales, antes de comenzar la entrevista, César Miguel Rondón me comentaba que tenían aproximadamente 30.000 personas en esta intervención. Logramos 30.000 personas esta mañana entre el Periscope y el Instagram, ¿no? Muy interesante, de verdad. Tendré la oportunidad de verlo cuando estemos aquí durante cortes comerciales. Seguro. Un gusto que nos hayas acompañado. Sabes que es un placer. Alejandro. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos también hoy vía telefónica, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Alejandra. De febrero, ya estamos a 4 de febrero de 2019 y muchos en Estados Unidos esta mañana quizás trasnochados, sobre todo en la ciudad de Atlanta, donde se encuentra el Centro Mundial de Noticias de la CNN, tras este partido del Super Bowl. Muy buenos días, María Regina. Gracias por acompañarme esta mañana en vez de mi compañera Jennifer Montoya. Muy buenos días, Alejandra. Feliz de poder acompañarte este lunes, que como bien dices, pues comienza la semana y el mes de febrero, aunque bueno, obviamente comenzó en el viernes, pero es como que recién esta semana comienza el mes, tiene uno, pues, si tienes algún tipo de metas nuevas o lo que sea, este es el momento, ¿no? Sobre todo porque es el más corto del año, entonces no debería costar tanto, ¿no? Ay, sí, pero bueno, muchísima información, Alejandra, y hablabas de lo que fue el Super Bowl, un evento que reunió a millones y millones de personas alrededor del mundo, tanto por el juego en sí, por supuesto, como por los comerciales, el medio tiempo, etcétera. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso. Vamos directamente a nuestra pregunta del día, que el día de hoy tiene que ver, por supuesto, con Venezuela y todo lo que está sucediendo pues en ese país. Efectivamente, mucho ha pasado en estos últimos minutos, sobre todo por el lado de la Unión Europea y el reconocimiento de varios países de la Unión Europea a Juan Guaidó como presidente encargado. Pero vamos a hablar del presidente de Estados Unidos en la pregunta del día, ¿no es así? Así es. Con la etiqueta Café Venezuela, bueno, ya sabemos que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no descarta la opción militar en Venezuela. Queremos saber cuál es su opinión ante este hecho. Ya saben, nuestras cuentas de redes sociales, @CafeCNN, @AlejandraOrá y @MReginaCNN. Recuerden que estamos esperando sus respuestas y comentarios. Se siguen sumando países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Los gobiernos de España, Francia y Gran Bretaña anunciaron este lunes el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela como presidente interino de este país, incluido el plazo de 8 días dado al gobierno de Nicolás Maduro para convocar unas nuevas elecciones libres, democráticas y transparentes. Con más detalles de esa noticia, nos enlazamos en vivo a Madrid. Ahí se encuentra Vera Cataño con más información sobre el reconocimiento del presidente del gobierno español a Juan Guaidó. Vera, muy buenos días y cuéntanos qué fue lo que expresó primero Pedro Sánchez en Twitter sobre este reconocimiento, que tras su anuncio es importantísimo destacar
que hasta el momento más de 8 naciones de la Unión Europea también han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Y efectivamente nos encontramos justo delante del Palacio de la Moncloa, donde hace algunos minutos se producía ese breve discurso de Pedro Sánchez, en el cual, eso sí, anunciaba que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado. Esas fueron las palabras que utilizó de Venezuela. Recordaba él también que se le había dado un plazo, al igual que otros países de la Unión Europea. Recuerden, el pasado sábado 26 de enero, en aquel entonces se estableció que Nicolás Maduro tenía un plazo de 8 días para convocar elecciones en Venezuela. En caso contrario, España, entre otros países europeos, reconocerían a Juan Guaidó. Y además Sánchez explicaba que la legitimidad de Juan Guaidó en este caso emana de haber sido elegido como presidente de la Asamblea de Venezuela. Una asamblea, dijo Sánchez, que se fue surgida tras las últimas elecciones que fueron reconocidas por la comunidad internacional. Vamos a escuchar una parte de este discurso de Sánchez. El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales. Un reconocimiento, explicaba Pedro Sánchez, que tiene un horizonte muy claro, y este es, anunciaba el presidente del gobierno español, la convocatoria lo antes posible de unas elecciones libres, democráticas y con garantías, pero también sin exclusiones. En este sentido, también confirmó el apoyo de España al grupo internacional de contacto creado por la Unión Europea precisamente para tratar de acompañar en esta crisis venezolana y tratar de hallar alguna solución. Y poco después de este reconocimiento, como bien apuntabas también, Alejandra, se sumaban otros países europeos. Hasta el momento tenemos confirmados también a Reino Unido, Francia, Dinamarca, Austria y Alemania, además de España. Son entonces estos los países que este lunes por la mañana reconocían finalmente a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Alejandra. Para poder recapitular la información de los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, miembros de la Unión Europea, se encuentra Alemania, Francia, España, Lituania, Austria, Polonia, Dinamarca, Portugal, Letonia, el Reino Unido, Suecia y Holanda. Hablando del tema de Venezuela, Vera, también es importante destacar que este domingo fue noticia una entrevista de la cadena de la televisión española a Nicolás Maduro, donde se abordó la crisis de Venezuela. Vimos esta entrevista en varias redes sociales. Cuéntanos qué fue lo que dijo Maduro, Vera. Así es, Nicolás Maduro fue entrevistado en el Palacio de Miraflores por el periodista Jordi Évole, quien ya también lo había entrevistado en el año 2017. En esta oportunidad, efectivamente, ante una situación muy crítica de Venezuela, Jordi Évole le hizo varias veces la pregunta de si él se planteaba esa convocatoria de elecciones, pero Maduro fue constante en su respuesta de que no iba a ceder a ningún tipo de injerencia externa. Y concretamente, cuando fue preguntado sobre la posición de la Unión Europea, que también le instaba a esa convocatoria de elecciones, respondió lo siguiente. Pero porque ante la situación internacional que se ha dado... Pero es que no nos importa. Escuchábamos las críticas, por lo tanto, de Nicolás Maduro a la Unión Europea y, por cierto, que también le propició críticas, en este caso, a Pedro Sánchez y a España. Alejandra. Efectivamente, gracias por acompañarnos, Vera. Vamos a retomar esta y otras informaciones más adelante durante el transcurso de Café CNN. Vera Cataño con nosotros en vivo desde Madrid. Y bien, este lunes Canadá va a ser el anfitrión del Grupo de Lima para discutir la estrategia a seguir ante la crisis de Venezuela. Y la mayoría de los miembros del bloque de 14 gobiernos no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente y trata de establecer una salida tanto democrática como pacífica para el país. Estados Unidos, por su parte, ha brindado pleno apoyo a Juan Guaidó. También la Unión Europea y varios países latinoamericanos han decidido unirse en el denominado Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, que tendrá su primera reunión este jueves 7 de febrero en Montevideo, Uruguay. Durante este encuentro, los miembros explorarán posibles salidas a la crisis en el país suramericano. El grupo está compuesto por la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia
y el Reino Unido, así como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y México. Bien, seguimos hablando de Venezuela, esta vez sobre la entrega de ayuda humanitaria, y es que el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, dijo que están trabajando duro para concretar la entrega. Y se trata de un cargamento de toneladas y alimentos suplementarios que estarían listos para ayudar a los niños desnutridos de Venezuela. La declaración de Green sobre la ayuda humanitaria a Venezuela fue hecha a través de su cuenta de Twitter, junto a una fotografía que muestra cajas con la comida embalada. Y en lo que concierne a la difícil situación socioeconómica que actualmente sufre la mayoría de la población venezolana, Juan Guaidó hizo pública este domingo la hoja de ruta de su ejecutivo interino para entregar asistencia humanitaria a los más necesitados en Venezuela. Y a través de su cuenta de Twitter fue donde anunció que se van a crear 3 centros de acopio de ayuda bajo el auspicio de una coalición nacional e internacional. Como segundo paso, promoverá movilizaciones para exigir a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso de la asistencia. Por último, solicitará a la Unión Europea la protección de los activos del país en el viejo continente. También es importante destacar que durante este pasado fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que la opción del uso de la fuerza militar contra Nicolás Maduro continúa sobre la mesa. Trump hizo la afirmación durante una entrevista en el programa Face the Nation de la cadena de televisión CBS, en la que declinó abundar qué exactamente lo motivaría a ordenar la intervención del ejército de Estados Unidos. El mandatario también reveló que Maduro le habría solicitado un encuentro hace ya unos meses, pero que él declinó la oferta. Y los militares en Venezuela pueden inclinar la balanza en esta lucha por el poder. Nicolás Maduro, acompañado por el alto mando militar, efectuó esta supervisión rumbo a la denominada Operación Cívico-Militar Bicentenario de Angostura 2019. Según el gobierno de Venezuela, las prácticas están enmarcadas en el despliegue de los ejercicios militares Bicentenario de Angostura y se va a llevar a cabo del 10 al 15 de febrero del año 2019. Este domingo el presidente Maduro supervisó una serie de maniobras militares desplegadas por las fuerzas especiales de la Armada Bolivariana en el apostadero naval ubicado en el estado Aragua, a más de 100 kilómetros de Caracas. Nayib Bukele, candidato del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, o GANA, es el candidato ganador de las elecciones en El Salvador. En rueda de prensa, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, dijo que la tendencia en el conteo de votos de las elecciones presidenciales de este domingo era definitiva e irreversible. Merlin, ¿se termina con esto? Merlin del CID es, por supuesto, nuestro corresponsal que se encuentra en El Salvador para traernos los detalles de esta información. Y te pregunto, más bien te afirmo, ¿se termina con esto la hegemonía partidista que dominaba el país desde hace décadas? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, María Regina. Sí, se puso fin con estas elecciones del domingo a 30 años que han sido controlados por los partidos Arena 20 a partir de 1989 y los últimos 2 quinquenios por el izquierdista FMLN. Las elecciones presidenciales del domingo dejaron como ganador a Nayib Bukele y así lo recogen ya los periódicos esta mañana. Este es uno de los principales periódicos en El Salvador y está señalando a Nayib Bukele como presidente de El Salvador. Los resultados, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, van el 99% de las actas escrutadas. En este caso, el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha dicho que la tendencia es irreversible. Esto decía anoche. El partido gana 1.254.207 votos, 53.78%. La coalición obtiene el 31.62%, equivalente a 737.412 votos. El FMLN, el 13.77%, equivalente a 321.274 votos. El partido Vamos,
el 0.81%, equivalente a 18.925 votos. Así es el resultado del escrutinio preliminar que está pronto a terminar. Luego el Tribunal Supremo Electoral da inicio al escrutinio definitivo para dar en firme los resultados y declarar presidente electo a quien ha resultado ganador. Sin embargo, anoche, poco después de las 9 de la noche hora local, Nayib Bukele decía: hemos hecho historia, ganamos en estas elecciones, y así lo decía el exalcalde de San Salvador. Historia del pueblo salvadoreño realmente. Hoy ganamos en primera vuelta e hicimos historia. Hemos sumado más votos que Arena y que el FMLN juntos. Posteriormente a esa conferencia de prensa se trasladó Nayib Bukele al centro de San Salvador, en una de las principales plazas. Ahí celebró con un aproximado de 8.000 seguidores que colmaron esa plaza. Ahora ellos están contentos por el triunfo, pero también demandando que Nayib Bukele cumpla las promesas de su campaña. María Regina. Muchísimas gracias, Merlín del Cid, por tu informe desde San Salvador. Y ahora vamos a analizar estas elecciones, y para eso me acompaña Mauricio de Bengoechea. Él es vicepresidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Muy buenos días, señor Bengoechea. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, María Regina, y buenos días a la audiencia de CNN. Muchas gracias. Pues ya comentábamos con nuestro corresponsal que con Nayib Bukele, o más bien con este triunfo, pues se termina con esta hegemonía bipartidista que dominó al país por décadas, y lo hace además de una forma arrasadora. ¿Qué le dio la ventaja ante el electorado? Mire, es una campaña muy interesante porque Nayib Bukele demostró que en un país como El Salvador se puede hacer una campaña hoy en día a través de las redes sociales. Nayib Bukele fue realmente el campeón de las redes y utilizó estas tecnologías que hoy en día existen para llegar y persuadir a los electores, de manera que me parece que ese es el primer dato interesante. Una campaña verdaderamente arrolladora que, como él mismo lo dijo, termina la época de la posguerra en El Salvador. Así es, además él es muy joven, entonces también eso hace que conecte mucho con el electorado. No solamente es muy joven, es el presidente más joven que ha tenido la historia de El Salvador, sino que es muy millennial, actúa como si fuera un millennial, de manera que se conecta muy bien con los jóvenes. Ahora, Bukele supo capitalizar definitivamente el descontento, incluso, bueno, su lema era: el dinero alcanza cuando nadie roba. Eso me recuerda mucho, yo soy mexicana, Andrés Manuel López Obrador, a quien, por cierto, Bukele ha dicho que admira. ¿En qué se parecerá el gobierno de Bukele al del mexicano? Bueno, Bukele es un hombre que tiene una formación de centro-izquierda, aunque yo creo que son completamente distintos Andrés Manuel y él. Bukele llega a la alcaldía de San Salvador apoyado por el Frente Farabundo Martí, por el Frente de Liberación Nacional, y después el Frente lo expulsa, de manera que sus ideas sí son progresistas, pero no creo que se parezca a Andrés Manuel. Lo copia en el tema de la corrupción porque sabe que le funciona, y curiosamente gana precisamente con la Alianza Gana, que fue fundada por Tony Saca, condenado a 10 años de prisión precisamente por corrupción. Ahora, no las tiene todas consigo tampoco. Precisamente, estábamos hablando de los otros dos partidos, pues dominan el Congreso. ¿Qué tiene que hacer para poder salir adelante con su gobierno, con este Congreso dominado por los otros dos partidos? Bueno, le será difícil, pero la gobernabilidad hoy no se construye solamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. La ciudadanía seguramente generará una gran presión para que Bukele logre desarrollar sus propuestas de gobierno cuando era candidato, y yo creo que se concentrará para que en 2021, que vienen las elecciones parlamentarias o las elecciones de la Asamblea, Bukele obtenga una importante participación que le permita tener mucho mayor gobernabilidad. Así es. Además de la inseguridad, que es uno de los temas principales en El Salvador,
¿Cuál será el reto más grande al que se enfrentará el nuevo gobierno? Yo creo que el reto más grande es la inseguridad. O sea, en 30 años de gobiernos de Arena y del Frente no se ha podido superar ese problema. Pero además El Salvador no ha superado los problemas de desigualdad y de pobreza en estos años. Usted ve que hay mucha gente que se va en las caravanas que vienen de Centroamérica hacia Estados Unidos. Hay muchos salvadoreños. Y de hecho los salvadoreños están muy descontentos con la política tradicional porque solamente el 45% participó en estas elecciones. De manera que tiene que recuperar la confianza en el gobierno de parte de los ciudadanos, pero tiene que trabajar para crear condiciones sociales y condiciones de oportunidades más importantes en su país. Ahora, hablando precisamente de estas caravanas, ¿cuál va a ser la política exterior con respecto a Estados Unidos de Nayib Bukele? Bueno, una cosa interesante de Nayib es que con la llegada de este joven al poder, Venezuela pierde un aliado, porque el Frente siempre se mantuvo aliado y apoyando a Maduro. Creo que él se va a alinear mucho más al gobierno de los Estados Unidos en términos de lo que sucede en Venezuela, y en este sentido tampoco se parece mucho a López Obrador, que se ha preferido mantener neutral. Es, por supuesto, una elección muy importante para El Salvador, pero ya lo comentaba, no nada más para ese país, sino para la región en general. Ya nos hablaba de Venezuela y también ha tenido duras palabras en contra de Daniel Ortega en Nicaragua. De hecho, lo ha comparado con el dictador Somoza. Sí, yo creo que Bukele es un candidato que quiere ser un candidato democrático, que no quiere unirse a ese grupo, digamos, de lo que se llama el ALBA, de los países del ALBA, sino más bien mostrarse que ganó dentro de un proceso limpio y democrático, como lo reconoció Carlos Calleja, su contrincante de Arena. Ahora, a pesar de que fue o por lo menos eso es lo que vimos, un proceso limpio, un proceso transparente, un proceso en el que arrasó en estas elecciones, hubo mucho ausentismo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una gran frustración de parte del pueblo salvadoreño. Arena tuvo 4 gobiernos donde evidentemente se avanzó en términos económicos, pero no se generaron condiciones, digamos, de equidad en El Salvador. Y yo creo que los gobiernos del Frente fueron, por el contrario, abandonaron por completo las propuestas, digamos, de los partidos de izquierda y además estuvieron muy ligados al tema de la corrupción. Los 3 últimos presidentes de El Salvador fueron condenados por temas de corrupción, de manera que cuando la cabeza da mal ejemplo, los ciudadanos se sienten molestos y aislados, digamos, de la política. Claro, pues realmente unas elecciones muy interesantes, un resultado muy interesante también. Y nada, le agradezco que haya estado con nosotros para entender un poco mejor lo que sucedió entonces en El Salvador el día de ayer. Muchísimas gracias, señor Mauricio Bengoechea, de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Muy buenos días. Buenos días, María Regina. Yo soy María Regina Bustamante, hoy en ausencia de Jennifer Montoya, pero muy contenta de poderte dar los buenos días y acompañarte a Alejandra ahora hoy 4 de febrero, que como comentábamos hace rato, pues para quienes tienen propósitos, hoy comienza el mes. Porque bueno, la gente a veces tiene pequeños pormenores, para decirlo de alguna manera, durante el mes de enero, pero es un gusto enorme como siempre amanecer con ustedes, comenzar una nueva semana, sea cual sea el propósito de ustedes este 2019. Un gusto también comenzar contigo, María Regina, y con todas las noticias, ¿no?, que tenemos esta mañana. La verdad, es un día donde no falta ningún tipo de información. Así es, y Venezuela, por supuesto, está a la cabeza de toda esta información, no solamente hoy, durante el fin de semana y la semana pasada. Así que bueno, vamos a comenzar precisamente con eso. Desde muy temprano comenzaron las noticias sobre Venezuela y es que esta mañana Juan Guaidó amanece con el apoyo de muchos países europeos. Todo comenzó con tempranas horas con España, seguido de varias otras naciones europeas. Pero hay otros países que comienzan la semana criticando la interferencia extranjera en Venezuela. Vamos con Claudia Rebasa en Londres con los detalles. Claudia, muy buenas tardes para ti.
Hola, muy buenos días, María Regina, muy buenos días, amigos de Café. Así es, María Regina, luego de ese plazo que le diera la Unión Europea y varios países al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, varios países este lunes por la mañana salieron anunciando que apoyaban al presidente de alguna encargado, algunos le dicen presidente interino, lo llamas. Pedro Sánchez fue el primero que salió esta mañana a dar su apoyo, también fue Francia, fue España, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca y los Países Bajos, entre otros. Pero hay algo importante que señalar aquí, María Regina, es que varios de estos países en sus anuncios dijeron que ellos reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, pero que ellos esperan que él celebre elecciones generales pronto. Y es que la Unión Europea ha sido muy cauta en este argumento, María Regina, y es que, sin embargo, aunque el Parlamento Europeo la semana pasada lo reconoció, la Unión Europea ha sido muy clara. El día domingo emitió un comunicado en donde anunció que ese grupo internacional conformado por países de la Unión Europea y países latinoamericanos tendrá su primera reunión este jueves en Uruguay. Ellos han sido muy cautos, ellos quieren un proceso electoral legítimo y libre en Venezuela. También este lunes, como podrás imaginarte, Rusia también volvió insistiendo en su retórica de no interferir en los asuntos internos. El presidente Putin ha sido muy claro desde la semana pasada, dando su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, pero lo cierto es que poco a poco esta presión y este apoyo de los países europeos se va viendo. Ellos están siendo muy cautelosos en su argumento y en el apoyo y en el lenguaje que usan. Nosotros nos comunicamos con la vocera de Federica Mogherini esta mañana y ellos nos dicen que están evaluando el siguiente paso antes de esta reunión en Uruguay. Federica Mogherini tiene una reunión con la Liga Árabe este lunes y se espera que escuchemos por parte de ella durante el lunes por la tarde. María Regina. Muchísimas gracias, Claudia Rebasa, por tu informe. Y hay que decir que Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, agradeció a los varios países el reconocimiento para ejercer su cargo. Vamos a leer varios de ellos. España, por ejemplo, dijo: agradecemos al presidente Pedro Sánchez y a todo el gobierno español por su reconocimiento y su apoyo a nuestra ruta de lucha por la democracia. Gracias por su respaldo y compromiso. Venezuela entera agradece este gesto. Este es otro. Gracias al gobierno del Reino Unido por reconocer la lucha del pueblo de Venezuela. Valoramos profundamente su apoyo y estamos seguros de que juntos lograremos salir de esta crisis política, social, económica y humanitaria. Francia. Agradecemos al presidente Emmanuel Macron y a todo el gobierno de Francia por apoyar nuestra lucha. Juntos lograremos cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres para el rescate de nuestra nación. Agradecemos al gobierno de Austria por su reconocimiento a la legitimidad de las acciones que emprendemos junto a todo el pueblo de Venezuela por la conquista de nuestras libertades y derechos. Agradece en un tuit más al gobierno de Dinamarca por su reconocimiento y respaldo a nuestra ruta de lucha para lograr elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. Gracias también al gobierno de Polonia por reconocer y respaldar a todos los venezolanos en esta lucha que emprendemos por rescatar la democracia, la libertad y la justicia de nuestra nación. Por su parte, Nicolás Maduro habló esta mañana a las fuerzas militares y esto es parte de lo que dijo. Escuchemos. Nosotros somos la Venezuela buena, la Venezuela de verdad. Nosotros somos los que llevamos la bandera de la dignidad, del decoro, del honor, frente a quienes convocan al intervencionismo imperialista, frente a quienes entregan su alma al diablo imperialista. Ellos creen que Venezuela no tiene quien la defienda. Ellos tienen la creencia de que Venezuela no tiene quien la ame,
Y aquí estamos los que amamos a Venezuela, los que defendemos a nuestra patria con nuestra propia vida si fuese necesario. Por otro lado, este lunes Canadá será el anfitrión del Grupo de Lima para discutir la estrategia a seguir con Venezuela. Nuestro compañero Gustavo Valdés está precisamente en Canadá, en la ciudad de Ottawa, con todos los detalles de esta importante reunión. Muy buenos días, Gustavo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los cancilleres y representantes de los países miembros del Grupo de Lima, 11 de los 14, ya están en este edificio de Relaciones Exteriores de Canadá, en donde a las 9:40 de la mañana iniciarán oficialmente la sesión. Estamos esperando que hagan algunas declaraciones a los medios de comunicación que se han dado cita, y son 3 los temas que se van a tocar según la agenda que hemos recibido. Primero van a tener una reunión con otros socios internacionales, es como le llaman, para ver la manera en que se puede presionar o se puede llegar a un acuerdo con el presidente Maduro para que se realicen elecciones en Venezuela. Después van a hablar sobre la crisis humanitaria, cómo ayudarles, ya sea con ayuda financiera o de qué manera se puede ayudar a los venezolanos. Y el tercer punto que se tratará esta tarde es la situación de los refugiados, los millones de venezolanos que han abandonado su país en busca de alguna vida mejor debido a la situación que se vive en Venezuela. Así es que es una agenda bastante completa. Lo que no sabemos en este momento, y será parte de la conferencia de prensa quizá que se haga al finalizar esta sesión, de cómo se contrastaría esta reunión del Grupo de Lima con la que está programada el jueves en Montevideo, con grupos organizados por México y Uruguay, países que también son miembros del Grupo de Lima, pero que no están participando. Ellos se mantienen neutrales, como dicen sus gobiernos, y habría que ver cómo se van a resolver diferencias o cómo se puede colaborar entre estos dos grupos que se están reuniendo esta semana referente a la situación en Venezuela. El primer ministro canadiense Justin Trudeau se comunicó vía telefónica con Juan Guaidó el domingo, le reiteró su apoyo, le reiteró el compromiso de Canadá para que se resuelva pacíficamente este conflicto, mientras que el autoproclamado presidente interino le dio las gracias a Canadá y a la gente del país por el apoyo que ha recibido. María Regina. Gustavo, ¿sabes aproximadamente cuánto se espera que dure esta reunión? Es una reunión de un día. La agenda tiene programada una conferencia de prensa para esta tarde. Vamos a tratar de hablar durante el día. Las personas que tienen, los representantes de los cancilleres con los que nos hemos comunicado, dicen que es una agenda bastante cerrada, así es que el tiempo va a estar limitado. Es una reunión de emergencia de un día, y la verdad es que con la rapidez que están sucediendo muchas cosas a nivel internacional, países reconociendo a Guaidó como presidente interino, la presión que se pone a el presidente Maduro, declaraciones fuertes que hemos escuchado por parte del presidente Donald Trump, la información está cambiando bastante rápido. Además, como le decíamos, esta reunión el jueves de otro grupo internacional de países interesados en resolver la situación, así es de que es una urgencia para este grupo el tratar de llegar a un acuerdo para poder avanzar en lo que está sucediendo, en la manera en que ellos pueden ayudar a Venezuela, pero también el marco en el que estamos viviendo todo esto pudiera resultar en algo de que lo que se decida hoy quizá no sea necesariamente lo que se puede implementar al fin de semana, dado a las otras reuniones y todo lo que está sucediendo alrededor de Venezuela. Así es, Gustavo, como bien dices, pues se está sucediendo todas estas cosas demasiado rápido. Va a ser muy interesante saber lo que pues digan al finalizar de esta importante reunión. Muchísimas gracias, Gustavo Valdés, por tu informe desde Ottawa, en Canadá. Si hace unos días lo teníamos. Este lunes, El Salvador amanece con un nuevo presidente electo, Nayib Bukele, que con la mayoría de los votos escrutados recibió la mayoría de votos según el Tribunal Supremo Electoral de ese país.
Vamos hasta San Salvador con nuestro corresponsal Merlin del Cid, que tiene los detalles de esta jornada electoral. Merlin, te saludo con gusto. Hola, muy buenos días, María Regina. Como tú lo decías, las elecciones presidenciales en El Salvador se definieron en primera vuelta y la mayoría de los votos los otorga el Tribunal Supremo Electoral en el escrutinio preliminar a Nayib Bukele. Anoche el Tribunal Supremo Electoral decía que la tendencia era irreversible y ahora ya se ha contabilizado el 100% de las actas y poco más del 53% de esos votos le pertenecen a Nayib Bukele. Él necesitaba, o cualquiera de los candidatos necesitaba, el 50+1 de los votos válidos para ganar en primera vuelta y la ventaja entre los votos que sacó Bukele y el resto de candidatos es abismal. Incluso él destacaba eso en una rueda de prensa en la que se declaraba ganador. Vamos a escuchar lo que decía anoche el presidente del Tribunal Supremo Electoral. El partido gana 1.254.207 votos, 53.78%. La coalición obtiene el 31.62%, equivalente a 737.412 votos. El FMLN el 13.77%, equivalente a 321.274 votos. El partido Vamos, el 0.81%, equivalente a 18.925 votos. Los tres aspirantes o los otros tres aspirantes a la presidencia, María Regina, reconocieron anoche mismo los resultados y aunque no se había terminado de escrutar las actas, ellos reconocían que la tendencia no iba a cambiar y por lo tanto le deseaban éxitos al nuevo presidente. Ahora mismo el Tribunal Supremo Electoral está terminando el escrutinio preliminar. Debe iniciar, según lo que establece la ley electoral salvadoreña, el escrutinio definitivo para dejar en firme los resultados. Después, poco después de las 9 de la noche, hora local, Nayib Bukele convocaba una rueda de prensa en la que se declaraba ganador de estos comicios del domingo. Así lo decía. Historia del pueblo salvadoreño, realmente. Hoy ganamos en primera vuelta e hicimos historia. Hemos sumado más votos que Arena y que el FMLN juntos. Varios presidentes de la región, María Regina, han felicitado ya a Nayib Bukele por el triunfo en las elecciones y ahora los salvadoreños están a la espera de que él cumpla sus promesas de campaña, María Regina. Pues una elección muy importante, no solamente para El Salvador, sino para toda la región. Muchísimas gracias, Merlin del Cid, por tu informe desde San Salvador. Bueno, y con esta información vamos a hacer una nueva pausa aquí en Café CNN, pero no se vayan.